Buenos días, buenas noches. Bienvenidos todos, no me mires con asombro. Acabo de llegar y por eso para mí buenos días. Bienvenidos todos, son las 22 horas y estamos en vivo para hablar, más allá de la broma, de una materia muy seria, porque por fin el Ejecutivo hizo su propuesta al Legislativo, pero se llama reforma tributaria conteniendo otros temas que no lo son estrictamente, por ejemplo, empleo, por ejemplo, inversiones, pero lo principal se refiere a la materia de impuestos. Lo preocupante es que no genera lo que se requiere para el próximo mes. En el un rubro 800 y más millones de dólares, en el de nuevamente el mecanismo de exoneración de intereses, retrasos y otras cosas más de 900 millones de dólares y eso a largo plazo. ¿De dónde saldrán los 2,000 y pico para el próximo mes? Bueno, ¿cuáles serán las consecuencias de la propuesta? ¿Qué reflejan? ¿Qué actitud va a tener en la Asamblea? ¿Qué alternativas caben? ¿Cumple su promesa de no subir impuestos y eso lo complica o le da capital político para hacer otras cosas? 3 economistas responderán a estas preguntas desde distintas perspectivas. Marco Flores, que ha nacido ministro de Finanzas, se llamaba entonces, vía Zoom. En el set, Larry Yumibanda, presidente o director del Foro Económico de Guayaquil, y el economista Francisco Briones, quien hasta hace días fue el director del SRI. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. ...22:03. Toda la semana voy a tratar lo urgente, no la telenovela. Mañana vamos a hablar aquí de las salidas a la crisis de energía eléctrica que no se ven todavía. El jueves de la política de comunicación. El viernes de la propuesta de seguridad. Hoy el presidente Noboa tuvo en gran parte de la mañana, inclusive por eso no saludó a presidir él, sino que fue la vicepresidenta, el ceremonial del cambio de guardia que se ha vuelto tan tradicional desde el correísmo. Aquí no telenovelas. Si otros las quieren tratar y creen que son trascendentes y les genera gran rating y sintonía, los felicito. Y sobre lo que la telenovela dijo hoy, de fondo, otros los advertimos a tiempo, que el acuerdo legislativo, según afirmó la protagonista principal, tiene como propósito la impunidad de Correa, mientras como posibilidad otros lo afirmamos y lo advertimos a tiempo. Y lo seguiremos combatiendo aquí sin límite de tiempo. No más. Está claro. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. De paso, en estas dos plataformas digitales desde el sábado difundiré Verás a las 22 horas. Concluí mi ciclo en La Posta con toda mi gratitud y reconocimiento para ellos el sábado pasado. En Extreme TV Cable nos pueden ver por Canal 15 de Vito TVO o 709 en alta definición. En DirecTV el canal es el 194 de Manavisión, Canal 9 en Manaví. En estas dos cableras y en todas las demás estamos por RTU. En DirecTV es 177 RTU. En CNT es 12 RTU. En TV Cable es 69 RTU. En Claro TV es 30 RTU. Y en Cablevisión es 09 RTU. En radio 101.3 Cable Unión, perdón, gracias. Cable Unión 09. En radio 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, en Manaví, Radio Candela con K, 89.3 FM. Estás nervioso, no paras de moverte, estás tranquilo, estás que golpeas con las manos, mueves el celular, me pones nervioso y me desconcentras.
Le digo esto al director del SRI que tiene una felicidad. El ex director del SRI, ¿cierto? Ya ves, el economista Francisco Briones. Bueno, y está usted feliz de ser ex, ¿no? Estoy feliz de estar con mi mujer de regreso en la casa. Ok. Volviendo a lo nuestro. En Riobamba, la radio es la bonita del centro del país, 89.3 FM. Y en Quito, radio única, 94.5 FM. María Clara, me vas a permitir que por ahora comience con los invitados sobre un tema que no tiene que ver necesariamente con la reforma tributaria específicamente, ya que empecé diciendo que no resuelve la urgencia del próximo mes, sino ante esa realidad, con cuáles son las alternativas que quedan. Hoy se habló de que el Ecuador cambió su voto, economista Darío Mibanda, buenas noches y bienvenido, por Arabia Saudita para la sede de la Expo Mundo 2030, y que eso sería por un crédito de 10.000 millones de dólares. Otros estiman que la cifra es sobredimensionada, que podrían ser 3.000 o 4.000, le acaba de dar 8.000 prestar. 8.000 millones de dólares Arabia Saudita a Brasil. De ser así, ¿esto va en la dirección correcta? Gracias, Carlos. Buenas noches también, Francisco. Buenas noches también a Marco, que está a través de la pantalla, ¿no? De pantalla virtual. Bueno, necesita conseguir financiamiento. Arabia Saudita es un gran prestamista. Yo creo que máximo le podría prestar 1.000 millones de dólares. Yo creo que máximo. Por el volumen de economía que tiene el Ecuador, por cómo está estructurada la deuda ecuatoriana, y lo que le tocaría al gobierno es prácticamente entrar al mecanismo de preventa petrolera, que lo había anunciado en su momento el gerente general de Petroecuador, encargado, que es un mecanismo para poder obtener financiamiento rápido, y yo creo que por ahí van las alternativas para poder resolver hasta el 2023, salvo que el gobierno quiera hacer una emisión de bonos de deuda interna al BIES, ¿no? Okay. Que también de alguna otra forma puede financiar. Economista Francisco Briones, la misma inquietud. Sobre este tema puntual, ¿es viable? Y si no, ¿cuáles son las opciones para generar 2.000 millones de dólares, por lo menos en diciembre? Bueno, me sumo a lo que acaba de decir Larry. Habrá que ver cuánto en verdad va a poder poner Arabia Saudita, dadas las condiciones de Ecuador. Eso habrá que verse. Hasta el día de hoy, de lo que yo he leído, han sido solo rumores. No he visto que haya ninguna intención ni negociación de frente, y lo importante será conocer las condiciones si es que se da ese crédito. Pero más allá de que se pueda conseguir financiamiento o deuda, me parece que siguen estando pendientes las discusiones reales que necesita el Ecuador, las condiciones que pueden ayudar a generar en verdad ingresos o recursos permanentes para poder financiar las necesidades fiscales. De eso hablaremos en lo que tiene que ver básicamente con la propuesta económica del Ejecutivo a la Asamblea. Pero sobre lo primero planteado el economista Marco Flores, buenas noches y bienvenido. Si se concreta esto, ¿es viable? Si es por un monto tan exiguo, ¿tiene sentido comprometer la extraordinaria relación con Corea del Sur? Por algo así estamos a punto de firmar un acuerdo comercial. Y si no, ¿qué opciones quedan? Bueno, buenas noches a todos, un saludo cordial también para la audiencia. Bueno, el Ecuador debe recibir todo el dinero que sea posible, de buenas fuentes, por supuesto, pero tiene un problema fiscal muy serio, ¿no? Un problema fiscal muy serio, y ahora mismo requiere 2.000 millones de dólares de hoy día hasta diciembre para poder pagar los sueldos. Hay algunas alternativas que se pueden implementar ahí. Uno de esos es usar parte de la Reserva Internacional en una emergencia así, pero le tienen atado al Banco Central de pies y manos, y eso requiere una modificación de la ley. Se podría solicitar un anticipo del pago del impuesto a la renta, sobre lo cual hay normativa constitucional que podría ser interesante en estas circunstancias. Y claro, yo no descarto el anuncio que se había hecho ya de las preventas petroleras o anticipos petroleros, que podría recibir el Ecuador 1.200 millones. Yo tengo entendido que si hay interés en el mercado internacional por realizar esa operación, entonces todo dependerá de a dónde puede llegar el gobierno. Bueno. Pero hay que acudir a lo que se puede. Avancemos entonces. Hemos tratado lo urgente, porque la reforma tributaria, que como ya expliqué no solo es eso, ataca lo importante. Algunas distorsiones, otros correctivos, ciertas redefiniciones, en fin. Ahora sí, María Clara, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Carlos, para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Para poner en marco el tratamiento del tema que analizaremos esta noche, recordemos los términos en que se dirigieron primero el ministro de Economía, después el presidente de la República, al país en la cadena nacional. Queremos presentarles de la manera más clara y transparente la grave situación económica en la que recibimos el país. Realmente tenemos la peor historia de la caja fiscal, con apenas 184 millones de dólares en la cuenta única del Tesoro y atrasos por 2.872 millones de dólares con el IES, con los GATS y más instituciones claves del sector público y privado del país. Recibimos un país con una caída del 9% del ingreso per cápita en los últimos 10 años por los escasos crecimientos en términos reales que hemos tenido. Es decir, es un país extremadamente empobrecido. Con esta situación tan compleja, ecuatorianos, debemos emprender acciones prioritarias. Motivar que la sociedad en su conjunto haga esfuerzos adicionales para ayudarnos a atravesar esta dura situación económica. Bien, algunos de esos esfuerzos adicionales del economista Larry Yumibanda están recogidos en esta Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Como le decía cuando conversábamos fuera de cámaras, al comenzar incluir todo el examen en un programa con las limitaciones del formato es imposible. Por eso empecemos con ¿qué es lo mejor y qué es lo peor, lo peligroso o lo negativo aquí? Primer paso, hagamos esa disección. A ver, yo creo que el gobierno ha lanzado toda la carne al asador, ha tratado todos los temas prácticamente en un solo proyecto de ley, materia de inversiones, materia de alianza público-privada, temas tributarios, temas de reformas al Código de Trabajo. Primero hay que ver si eso realmente pasa el CAL por el asunto de la unidad de materia. Si pasa, bueno, lo más importante yo creo que es el asunto de las deducciones que se quieren plantear para la contratación de las personas que están en edad de 19 hasta 29 años. Punto uno. ¿Eso es lo más positivo? Eso yo creo que ayuda a darle una solución a lo que el mismo presidente electo ofreció en campaña, el empleo joven, ¿no? Y el incentivo es mayor si son recién graduados de universidades públicas. Claro, hay una deducción mayor si se contrata a un egresado o graduado de una universidad pública. ¿Qué es lo equivocado, peor o peligroso? Y esto es el punto más importante. El otro es el asunto de la remisión tributaria, aunque esta viene a ser una más, le va a permitir tener recursos frescos ya a partir de los próximos 60 días. Es el nombrecito que no recordaba al principio, de remisión tributaria. Es la que va a generar más de 900 esa millones de dólares. dólares. Es la parte medular del proyecto de ley, porque eso le va a generar recursos frescos para poder en algo financiar el déficit fiscal del próximo año. Ok, aquí entramos a lo suyo, que es impuestos. En la última remisión tributaria, Lenín Moreno estableció que en los próximos 10 años no habría otra. Y esta propone dejar eso sin efecto y que la remisión sea indefinida en cuanto a que la puedan repetir varias empresas. Aquí podría haber un conflicto de interés, no estoy al tanto de si la empresa del Grupo Novoa usó la remisión tributaria anterior, en cuyo caso no podría beneficiarse de ella. Ese punto en concreto, ¿cómo lo ve? Mira, es importantísimo que se empiecen a aclarar los panoramas de lo que desea hacer en materia económica y tributaria el nuevo gobierno. A mí me preocupa que en la ley que se está planteando, lo único que se precautela es la liquidez para el próximo año. Con uno de esos sea la remisión tributaria, que me preocupa que no estén las condiciones dadas en la ley, sino que se pongan que se deban definir posteriormente, ya sea en reglamento o peor aún en resolución. Son cuestiones que deben ser definidas en la ley sobre las condiciones, sobre quiénes van a poder, sobre cómo van a poder, sobre los porcentajes, etcétera. ¿Ahí faltó más detalle? Por supuesto, es como crear un impuesto, es decir, crear el impuesto de la renta, es decir, que en la ley, en el reglamento o en alguna resolución se ponga la tasa. Eso crea inseguridad jurídica. Me parece que le faltó eso a esa parte de ahí, más allá de los discursos o de las discusiones, perdón, de que si fue muy pronto o no muy pronto, qué impuesto o se repite o no se repite, o si va a ser una deuda particular que se va ahí a subsanar. Ok, lo uno. ¿Y lo otro?
Ya, y lo otro, ¿sobre qué me estás preguntando? Lo Porque otro es lo negativo, lo preocupante. ya, Esto está incompleto. A mí me Ya. preocupa, a mí me preocupa sobre el proyecto de ley, sobre todo me preocupa los primeros artículos en donde creo yo que hay un retroceso en los estándares internacionales de lucha contra la evasión, donde se han eliminado un par de literales que prácticamente lo que hacen es hacer renunciar al Estado ecuatoriano a poder recaudar impuestos a la renta cuando una persona dice o prueba de que no es residente fiscal en el Ecuador, siendo que sus actividades principales o sus negocios principales están en el Ecuador. Ese es el uno. ¿Y el otro? Entonces, y lo otro que me preocupa es que no se, en lo de fondo, no se establece una solución definitiva al problema tributario. Es más, cuando uno ya lee el documento, el propio informe que cita del MEF aquí en la ley, dice que a partir del año 2025, es decir, el año subsiguiente, el impacto fiscal va a ser negativo de esta ley, 130 y pico de millones negativos, es decir, en lugar de estar proveyendo una solución o alguna parte de alguna solución, pero que no sea por Pero solucionar ellos todo aclaran tributario. también en alguna otra parte del proyecto de que esto está solo para el 2024 y se acabó. No va a seguir vigente el 2025. No, lo que pasa es que lo que uno espera para empezar a solucionar los problemas del Ecuador, y esto es una discusión que yo le he planteado desde En que año soy y medio director. para empezar a solucionar los problemas Empezar del a Ecuador. solucionar. Por Dios, ustedes nos pidieron en 4 y tuvieron estoy solo 2 diciendo- años y medio, ahora vienen y le piden a un Yo estoy presidente año y diciendo, medio no. que empiece a resolver los problemas Carlos, del Ecuador. No, Carlos, yo estoy diciendo empezar a resolver los problemas del Ecuador. Yo no digo de solucionarlos No pueden año y definitivamente. medio empezar a hacer eso. Empezar Podrían a ustedes empezar. a resolverlo. Nosotros empezamos a hacerlo y creo que se marcó un camino y creo que tiene que continuarlo el presidente Noboa y creo que lo quiere hacer. En muchos aspectos, sí. Y creo que lo quiere hacer. Sin duda, perdón, hasta ahí llego. Vuelvo con ustedes enseguida. Economista Marco Flores, sobre lo mismo, el claro oscuro de la ley. ¿Qué es lo destacable y qué es lo condenable o lo eliminable o lo peligroso? Yo estoy absolutamente en contra de la remisión tributaria, porque en el Ecuador se ha convertido en un negocio recurrente, donde hay sectores que no pagan, deliberadamente no pagan. Hay gente que no puede pagar, empresas que no pueden pagar porque tienen dificultades, ¿cierto? Pero aquí esto se ha convertido en un negocio y esperan que cada 3 años o 4 años venga una nueva remisión tributaria para no pagar, tan simple como eso. Y luego, lo que espera recaudar el gobierno aquí por la remisión tributaria son 960 millones de dólares brutos. Pero hay otras fuentes alternativas de donde se podría recaudar ese dinero sin llegar a la remisión tributaria. El echar mano de la remisión tributaria además es una bofetada para quienes pagan puntualmente los impuestos, para las empresas que hacen un esfuerzo para pagar, para las personas naturales que hacen un esfuerzo para pagar. Economista, ¿cuáles son esas otras fuentes? ¿Cuáles son esas tuvimos otras una fuentes? remisión tributaria masiva ya y ahora Sí. viene una nueva. ¿Cuáles son esas otras fuentes? Citémoslas para probar que hay alternativas. Bueno, hay varias. Yo presenté un trabajo donde estoy señalando fuentes para financiar el presupuesto del Estado del año 2024, que reunirían 11.200 millones en el año 2024 y 1.800 en el año 2025. Le voy a señalar simplemente unas pocas, porque este trabajo está publicado. Para empezar, no hay que descartar el uso de la Reserva Internacional y realizar las modificaciones a la ley. Yo creo que la reserva que ha caído 3.000 millones de dólares desde enero a esta fecha, de 9.300 a 6.000 millones Sí. ahora, se puede usar 1.600 millones, porque no es usar de la noche a la mañana tampoco, puede usarle por tramos. Ok, ese es uno. Ahí tiene 1.600. ¿Qué más puede hacer? Diferir el pago de la deuda del Ministerio de Finanzas al Banco Central. El Ministerio de Finanzas le paga mensualmente una deuda al Banco Central que puede ser diferida en el tiempo. Si renegociamos con los extranjeros, ¿cómo no vamos a hacerlo entre los nacionales? Eso le puede dar, o le daría al presupuesto del Estado 1.200 millones de dólares, Ok. más o menos 100 millones de dólares mensuales. Sigamos. Y le puedo señalar algunas más. Sí. La eliminación parcial de las exoneraciones tributarias, es decir, los perdones que se hacen a través del gasto tributario. No todo el gasto tributario es malo, porque ahí hay exoneraciones que son necesarias. Pero hay aproximadamente, en nuestro cálculo, 1.500 millones de dólares que hay que empezar a desmontar, porque se está entregando recursos a sectores que no necesitan, a grandes empresas que no necesitan. Y aquí un pequeño paréntesis. Cuando se hizo la remisión tributaria en el año 2018, esa remisión tributaria incluso perdonó recursos a empresas extranjeras
Una de ellas. Luego le siguió un juicio al Ecuador y el Ecuador tuvo que pagar 374 millones de dólares de un laudo arbitral después de haberse beneficiado de las remisiones tributarias. Correcto. Vamos por la cuarta. Llevo 3. Las reservas, Muy una, bien. Banco Central, que es la otra, y exenciones bajar. ¿Qué más? La restitución inmediata del impuesto a la salida de divisas. Mire, una de las grandes mentiras, se lo ha dicho a la gente aquí, es que el impuesto a la salida de divisas está entorpeciendo la inversión. La inversión no es que viene por el impuesto a la salida de divisas, porque toda inversión nacional e internacional, y en el caso de la internacional, incluidas las remisiones de utilidades, desde el día 1, está exenta del pago del impuesto a la salida de divisas. Economista, aquí Pero el perdóneme. impuesto a la salida de divisas cumple 2 propósitos. El primero, evitar que salgan demasiados dólares de la economía. En este año han sido más dólares los que han salido que han entrado. En segundo lugar, le entrega al presupuesto del Estado. Imagínense esto en una situación de crisis como la actual, donde estamos pasando el sombrero. Nos damos el lujo primero de reducir el impuesto a la salida de divisas y luego se ofrece eliminarlo. Eso es perder 1.400 millones de dólares en el presupuesto. Ok, aquí, perdón, perdón la interrupción, un segundito. Aquí hay un problema político, ya no económico. No dudo que económicamente la visión y el resultado sea ese, pero deslegitimarse políticamente incumpliendo una promesa sería muy grave, y la restitución del ISD significa subir impuestos. Lo que él gane, 1.400 millones de dólares, versus lo que pierda en capital político y en credibilidad en la circunstancia tan frágil que vive el país, que no tengo que explicar, con la conspiración adentro y afuera, ¿tiene sentido? Por supuesto, la economía ecuatoriana tiene 3 gravísimos problemas que tiene que solucionar simultáneamente. Si hay tiempo le podré explicar. Pero lo que tiene que ver con el impuesto a la salida de divisas es crucial. Es crucial. Mire, ¿usted conoce algún importador que después de que se redujo el impuesto a la salida de divisas ha beneficiado a los consumidores bajándoles el precio de lo que importa? Absolutamente ninguno. Ni en el Ecuador, ni en la China, ni en ningún lado. Absolutamente ninguno. Ok, enseguida sigo con usted. Y a propósito de los importadores, enseguida vuelvo con usted. Tenemos que secuenciar esto en varias intervenciones. El sector del comercio hizo conocer hoy día al país que por los apagones que llevan ya un mes, había perdido más de 650 millones de dólares en ventas. Había dejado de vender. Dato. Sigamos, María Clara. Revisemos ahora la fría pero categórica declaración que hizo el presidente Daniel Noboa para describir la condición en que recibía el país. La situación es muy dura y el Ecuador está en su peor momento. Le pido a la sociedad civil, a la empresa privada y a cada uno de los ecuatorianos que creyeron en este proyecto que nos apoyen en este momento. Nuestra primera acción económica para sacar al Ecuador de la crisis será la Ley Económica Urgente para la Generación de Empleo. Y así enrumbaremos al Ecuador hacia un mejor futuro. A propósito, el presidente hace pocas horas tomó esta decisión. Mediante decreto ejecutivo, instruyó al presidente, al director de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, llevar a cabo los estudios y análisis necesarios de los procedimientos para la liquidación y extinción de EMCO-EP, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. En el documento se detalla que en el plazo de un mes, a partir de la fecha de expedición del decreto ejecutivo, el directorio de EMCO-EP deberá entregar un informe detallado sobre el progreso, los pasos dados y los análisis preliminares realizados a la Presidencia de la República. Retomo la discusión partiendo de lo que le escuchamos al presidente Noboa, economista y mi banda. Segundo aspecto de esta ley. ¿En dónde aprieta más y en dónde afloja más? Y está bien, por ejemplo, lo estipulado para los bancos, que podría recaudar, depende de la situación de cada uno, entre 4 y 8 millones de dólares. A ver, ¿dónde está lo positivo? ¿Dónde puede aflojar un poco más? Ya depende de cómo lo maneje la Asamblea Nacional. El tema, por ejemplo, de la retención del 3% de los grandes contribuyentes, eso de alguna otra forma le va a generar al gobierno recursos por más o menos 150 millones de dólares, que es como un anticipo al impuesto a la renta, algo que en su momento se criticó. Eso de ahí vamos a ver si la Asamblea realmente lo pasa. Okay. Otra de las cosas que debería la Asamblea, de alguna otra forma, hacer una revisión es con el asunto de que se elimina el tema de pagar, considerar, por ejemplo, ingresos
la venta ocasional de bienes inmuebles por parte de personas naturales y jurídicas. Eso ya va a ser parte del pago del impuesto a la renta. En leyes anteriores eso prácticamente ¿Se afecta no se lo aquí a la consideraba, clase media? ¿no? No hay una afectación directa a la clase media, salvo en el punto que le mencioné, pero sí hay una afectación, se podría decir, en adelantar los impuestos a los grandes contribuyentes. ¿Usted es partidario de la remisión de tributos a la cual se opone, como explicó Marco Flores? Yo estoy de acuerdo en que en el Ecuador se ha, yo estoy de acuerdo en que en Ecuador se ha hecho esto demasiado seguido, que ya se vuelve incluso, se pudiera volver para algunos malos contribuyentes, que los hay en el Ecuador y los he conocido desde mi experiencia en el sector público, para estar esperando ese momento. Presionan lo suficiente, generan un problema, litigan sucede. y perdonen. Y es una razón más para poder, yo vuelvo e insisto, mi mensaje aquí, que yo he pensado que qué es lo que yo debo aportar o puedo aportar como ex director, habiendo estado en el Papas Quemas y habiendo pasado de la opinión a la acción, es que Ecuador necesita resolver los problemas estructurales fiscales, porque lo que está propuesto es simplemente adelantar flujos, traer flujos del futuro hacia el presente y seguir pateando la pelota. Y el problema no se resuelve ni siquiera para 1, 2, 3, 4 años, se resuelve para un año. ¿Y los problemas estructurales fiscales son? Que la lucha contra la evasión debe continuar. Uno, y lo que se propone en ampliar la base tributaria. Y lo que se propone en la ley es darle retro en la lucha contra la evasión, que me parece ampliar gravísimo. la base tributaria es otro. Ampliar la base tributaria es otro, y creo que se inició su camino, creo que debe continuar. La carga tributaria es muy baja en el país, como se dice. En la ley, en estos cambios que se hacen, inclusive se pudiera llegar hasta perder grandes personas, grandes contribuyentes que aportan en el país, según como está redactado. ¿Por qué en ese punto? Porque se está diciendo que personas que actualmente son residentes fiscales con las normas actuales, con lo que se está cambiando, van a dejar de ser residentes fiscales. Bueno, sabe usted por qué Guillermo Lazo se esmeró en esa disposición, ¿no? Porque es un hombre que desde que yo lo conozco comprometido. ¿Y a quién iba dirigida, ¿no? Principalmente. A todos los ¿Y a quién no? ¿A evasores. quién señaló en un programa mío como parte de eso? Él ha señalado a a todos Fidel los Egas. evasores, y yo me encargué de hacer lo que tenía que hacer con la ley que tenía que hacer. Le dejé una pregunta boteando ahí. ¿Hay excesiva carga tributaria en el país después de usted haber manejado el SRI año y medio? No creo que haya excesiva carga tributaria en el país, empezando, por ejemplo, por el IVA, en el cual tenemos uno de los IVAs más bajos del país, y es una de las discusiones que hay que tener en el Ecuador. Yo recorrí universidades hablando de esto, y los estudiantes muy receptivos, entendiendo de que esto se debe hacer. No estoy tan de acuerdo con lo que mencionó hace un momento el economista Florén, en que hay mucho espacio en el gasto tributario. Nosotros hicimos un análisis y presentamos al país que el 85% de eso es dirigido a las clases populares. Lo que hay es, si se quiere eliminar lo que está dirigido al sector productivo, me parece que sería un error. Ahí no hay demasiado que hacer. Perdón, disculpe, hemos consumido casi medio programa. Yo los podría oír 1 hora más, pero no necesariamente el público, para quienes debo hacer muy ágil la exposición. Economista Marco Flores, si no le molesta o si no quiere, yo prefiero que no, acotar lo que se ha dicho antes, completemos esa lista de propuestas. Fuimos por 4. ¿Podríamos seguir por las siguientes 3? Claro, no pierdo de vista una cosa, ¿no? De las propuestas que yo he realizado, 1.800 millones entraría en el año 2025, porque surten efecto el próximo año, y 11.200 en el año 2024. A ver, recapitulando, uso de 1.600 millones de dólares de la reserva, 1.200 millones de diferimiento del crédito del Ministerio de Finanzas con el Banco Central, ¿sí? Un aire financiero, a 1.500 millones de la reducción del gasto tributario. Aquí un paréntesis respecto a lo que acaba de decir el economista Briones. Bueno, yo creo que ustedes sí saben que solamente, no está en el gasto tributario, pero está en los subsidios que dan a grandes empresas. Solamente en subsidios a la energía y básicamente en subsidios eléctricos. En los 2 últimos años se han entregado 400 millones de dólares a grandes empresas que no necesitan. Pero eso se llaman incentivos tributarios. Pero cuando se habla de la gasolina, se habla de subsidios. Jamás he visto que alguien de la derecha neoliberal proponga reducir ese tipo de incentivos tributarios que además no han servido para nada, a la gente no han servido para nada. Ok, aclarado eso, sigamos. De paso, en ese punto, aquí le dimos guerra al tema. Y recién en las últimas 2 semanas el presidente pasó de 5 a 7 centavos el kilovatio hora para una serie de consumidores industriales que en efecto no cumplieron con el compromiso de trabajar más en horas nocturnas, incrementar la productividad y aumentar la generación de empleo.
Pero es inédito lo que estamos haciendo respecto a una enumeración de propuestas porque la gente solo creía que había una o dos alternativas y ya vamos por 5. Sí, le hablaba de 1.400 millones adicionales de la restitución del impuesto a la salida de divisas, que me parece terrible rebajarlo en medio de una crisis cuando aquí falta de todo. Nosotros nos damos el lujo de reducir un impuesto a la salida de divisas. Y esto le dice a alguien que cree que el impuesto a la salida de divisas debe eliminarse. Pero no en medio de la crisis, sino cuando la economía está creciendo y está bollando. Aclarado. Ahí tiene 1.400 más. ¿Ya? El único impuesto que yo propongo crear, y en eso me parece bueno este proyecto de ley, en eso no crea impuestos, y eso es digno de resaltarlo. Pero el único impuesto que yo propongo crear es un impuesto a las grandes ganancias. Un impuesto a las grandes ganancias de las empresas y de las personas que reciben grandes ganancias. ¿A partir de cuánto se considera una gran ganancia? Bueno, yo definí en el proyecto eso a través de un coeficiente que se llama ROE, que es en definitiva un coeficiente que establece las utilidades respecto del patrimonio de las instituciones, que quien tenga un ROE sobre determinado nivel debe pagar el impuesto. Está esto calculado. Mi cálculo es que esto le daría en el primer año al Estado alrededor de $300 millones. Pero el impuesto a las grandes ganancias de todos, no solamente de un sector. Por ejemplo, aquí se trata de masacrar al sector bancario. Y eso me parece un error. El sector bancario es un sector oligopólico. Hay bancos en el Ecuador que están agarrados de una rama que no hacen grandes utilidades, pero están concentradas las utilidades. Entonces, el impuesto a las grandes ganancias tiene que ser progresivo y justo, y no solamente en el sector bancario, en el sector farmacéutico, en el distribuidor de comidas, en el distribuidor Lleguemos hasta de allí. elementos Lleguemos hasta allí tecnológicos. para hacer 2 preguntas. Uno, recuperar $300 millones por ese impuesto a las grandes ganancias no es un contrasentido versus lo que desestimularía la inversión, en lo cual terminaríamos perdiendo mucho más de lo que cobremos por ese impuesto. No, para nada. El impuesto a las grandes ganancias es un impuesto muy popular en todas partes. Oiga usted a los grandes ricos jóvenes de los Estados Unidos que están pidiendo el impuesto a las grandes ganancias. Ellos están pidiendo. Lo otro. Pero además yo estoy hablando de 300 millones del primer año, ¿no? El primer año de inicio. Lo tengo claro. Porque esto va a ser creciente. ¿Por qué habla de masacrar al sector bancario? No, le digo que hay gente que cree que hay que masacrar al sector bancario cayendo en grandes impuestos. Yo creía que usted decía que hay que generar un impuesto a las grandes ganancias que sea progresivo para todos. Yo entendí que usted decía que yo entendí que usted decía que estábamos masacrando o están masacrando al sector bancario. Ok, aclarado, María Clara, tenemos que seguir. Al regresar tendremos la visión de Vicente Albornoz para el tema que estamos tratando esta noche. La reforma tributaria del presidente Noboa no sube impuestos, corrige algunas distorsiones y crea varios incentivos. No es utilizada para la urgencia de la crisis fiscal. A eso se espera respuesta en cuestión de horas. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Les recuerdo que el reprise del programa es en OnePlus, Canal 14, el mismo número para las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Claro TV y Extreme TV Cable. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en Vivo. Perdón. Lo sube a su portal de noticias y portada principal. Y en todo Estados Unidos, donde llega Macro Digital, en transmisión simultánea, nos sigue especialmente la colonia ecuatoriana. María Clara. Regresamos al tema con Vicente Albornoz, quien es comentarista de diario de Teleamazonas y también reconocido analista económico. Él insiste en la necesidad de subir tributos porque eso lograría abrir puertas. Esto es lo que lo explica en el siguiente reporte.
La caja fiscal estaba el viernes antepasado en 179 millones de dólares. El déficit fiscal cerró el mes de octubre en 3.200 millones. O sea, entre enero y octubre de 2023, el gasto del gobierno superó en 3.200 millones los ingresos del gobierno. Y ahora vienen los dos peores meses del año. Noviembre es un mes de alto gasto y diciembre es un mes de un gasto astronómico. El gobierno se encuentra ante eso y lo que dice es: necesito recursos. ¿De dónde puede obtener recursos de manera significativa? Sola, única y exclusivamente de lo que los economistas llamamos los organismos multilaterales, o sea, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, CAF. Y yo creo que la reforma lo que va a hacer es subir un poco de impuestos para poder justificar ante esos organismos: señores, préstenme plata. Fíjense que yo estoy haciendo un ajuste fiscal, préstenme plata para poder cerrar el año. Esa va a ser un poco la estrategia de este gobierno y para eso necesita hacer una reforma tributaria que suba en algo los impuestos. Esta reforma no sube los impuestos. ¿No tenemos entonces chance con los multilaterales, según Vicente Albornoz? Mire, desde que los economistas quieren ser contadores, lastimosamente la economía no funciona. Así de sencillo. Todos han sido responsables de lo que estamos viviendo en los últimos 10 años. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un economista y un contador? Estamos en un proceso. Explíqueme cuál es la diferencia. La gente dice que subiendo los impuestos, ¿cuál es la diferencia entre un economista y un contador? Que subiendo los impuestos va a generar mayor recaudación. Lo que no entienden es, primero, en qué etapa del ciclo estamos. Estamos en una desaceleración profunda. Pues. Y la otra, que de alguna otra forma hay que consultarle a los contribuyentes pues, si realmente quieren de alguna otra forma la subida de impuestos. Ya son esas medidas ortodoxas, los 80, los 90, que no han generado ningún tipo de iniciativa. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Francisco lo ha dicho puntualmente, el tema de ir a elevación del tema del pago del impuesto del IVA y del impuesto a la renta. No hay dato actualizado. El único dato hasta el 2005, según la CEPAL, el último informe que tengo, sino que nos diga, Francisco, cuánto es la evasión por IVA. La CEPAL dice 7.500 millones de dólares, la estimación del gobierno está borrado el mapa. No. A ver, sí lo hay, Francisco, ¿cuál es? Que lo diga el dato exacto de la evasión de IVA, impuesto a la renta. Datos exactos. Esto es dato nuevo, por si acaso, así que quizás nunca lo publiqué porque ya... Bueno, pero nunca lo dije, nunca lo comuniqué porque ya estábamos terminando la gestión, pero sí está publicada en la página del SRI, te invito a revisarlo, es nuevo, por si acaso. A la CEPAL, pues, está publicado en la página del SRI el estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional y el SRI sobre cuánto es la brecha fiscal en IVA, es decir, cuánto se deja de recaudar en IVA por diferentes fenómenos, incluido la evasión, incluido la ilusión, la informalidad. Varios fenómenos, eso anda aproximadamente por 1.800 millones y luego también hay una estimación hecha por el SRI también y con alguna asesoría de gente del Fondo Monetario sobre la brecha en impuesto a la renta en personas. Eso también anda aproximadamente por los 2.000 millones. Entonces, ¿por los 2.000? Millones. 2.000 millones. Perdón, okay. 1.500 millones. Ya. Entre los dos estarán sumando 3.300. aproximadamente 2.5, 3 puntos del PIB. Y sí, ahí hay recursos que buscar y está publicado en la página del SRI. En la parte de los estudios están publicados estos dos informes que, dicho sea de paso, que Larry lo mencionó para invitar a la ciudadanía a analizarlo. ¿No ataca eso este proyecto? No, ya he dicho por tercera vez de que esto más bien va para atrás en cuanto a la lucha contra la evasión. Y eso es preocupante. En lo que también vale la pena rescatar. No hemos enfocado mucho en lo tributario, pero también está lo de zonas francas y también está lo de alianzas público-privado. Yo solo tengo un comentario de allí, que una alianza público-privado es eso, una alianza, necesita de los dos. Va a ser complejo poder cristalizar un proyecto de alianza público-privado si es que no hay la contraparte pública en inversión y recursos para eso de allí. Y eso solo se consigue, otra vez volviendo atrás el carrete, con estabilidad macrofiscal. ¿Y zonas francas? Con recursos. Y zonas francas es algo que, si es que funciona en el Ecuador, funcionará en el mediano plazo, no creará empleo muy pronto. Y sobre los otros beneficios que para crear empleo, en particular para los jóvenes, me parece, yo soy criterio, lo he dicho en varias ocasiones aquí en otros medios, desde hace tiempo, que estos supuestos incentivos tributarios para crear empleo en el Ecuador no han servido para nada prácticamente. Ok. Economista Marco Flores, vuelvo a usted. Nos habíamos creado en que la propuesta número 6 era crear un impuesto a las grandes ganancias y usted dio estimaciones de cuánto rendiría en el primer año, aproximadamente 300 millones de dólares.
el nombre no sé si lo anoté bien, ¿es ROE o ROE? ROE. El que usted, ROE, ROE, R-O-E. sí. Ok, ROE. prosigamos. ¿Qué otras alternativas Ya. hay? Deuda interna, ¿no es cierto? A través de bonos del Estado y CETES, certificados de tesorería, por 2.000 millones. Y finalmente, 5.000 millones de financiamiento con multilaterales y otros. Entre los otros están estas posibilidades de las preventas petroleras. Eso le da a usted 13.000 millones de dólares, de los cuales 11.200 se recibirían a lo largo del año 2024 y 1.800 en el año 2025. Pero no solamente eso, yo adicionalmente estoy proponiendo la reducción del IVA. Y estoy proponiendo la reducción del IVA durante un año, los sábados y domingos, al 6% en compras no superiores a un equivalente a la mitad del salario básico. Es decir, en compras hasta $225. 6% de IVA los sábados y domingos durante un año. Luego de un año se evalúa la medida. ¿Y por qué? Porque lo que se necesita es reactivar la economía. Este proyecto de ley, que tiene cosas positivas pero muy marginales, de beneficios muy marginales, ¿no? Es como darle a una persona que esté en terapia intensiva para que se levante y camine, darle un Alka-Seltzer. Esto no llega donde debe llegar para nada. Ok. Y no le ayuda a la gente pobre ni a la gente Aclarado. de clase media, ingresos medios. Ya, Y economista. la otra propuesta... No, antes de eso, Perdón. antes de esto, de todas estas medidas, la única que daría 1.500 o 1.600 millones de dólares enseguida es la de la Reserva Monetaria. Si se asume esa, ¿con cuál otra completan los 2.000? Bueno, se anunció que habían estas preventas petroleras de la producción de petróleo de diciembre, enero, febrero y marzo, y que se recibirían 1.200 millones de dólares. Sí, y lo que le queda es usar urgentemente parte de la reserva, pero no solamente eso, sino hacer las otras cosas, porque si no descuageringa la reserva. Y lo que usted necesita es crear crecimiento económico. Qué bueno El Ecuador debe 80.000 millones de dólares. Mire usted lo que acaba de decir el director de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que yo me he quedado sorprendido, pero muy positivamente. Guterres dice que los países pobres como el Ecuador y en problemas fiscales graves deben considerar la posibilidad de declarar un no pago de la deuda programado y acordado. Tomé nota de eso. ¿Sabe por qué? Un ratito, ¿sabe por qué me reía? Por un término muy manavita. Descuajeringa la reserva. ¿Usted quería acotar algo sobre esto? Sí, lo que me parece que tú mencionaste es que se puede utilizar la plata en la reserva inmediatamente y no es así. No, Tampoco. tiene que ir por una reforma legal Tendría al que, Código cierto. Monetario. tendría que haber una reforma legal, que tampoco es inmediato. Así Inmediato. ¿No puede hacer esa reforma a la Asamblea? O sea, después del tratamiento de estos proyectos, puede presentar un nuevo De proyecto acuerdo. que reforme. Tendría que Pues hacerlo. no la puede presentar independientemente la reforma a ese punto de la Tiene ley. que primero O sea, tratar estos o sea, temas y después. ¿Quién date dice cuenta, que tiene que primero tratar esto? Date cuenta, a ver, la ley dice que solamente se puede presentar un proyecto de urgencia económica a la vez. Y por eso el presidente Noboa dijo que iba a declarar estado de excepción o emergencia o algo así por el estilo para meter dos. Pero si esa No lo ha reforma hecho. es a otra ley y no está considerada aquí, ¿por qué no se la trata aisladamente? A ver, primero no ha hecho decreto de estado de excepción. No hay. Para sí, poner decreto. dos leyes en Para un poner. tiempo. Entonces me Eso no se imagino, puede. por eso que lanzó toda la carne al asador una vez. Ok. Entonces, esta cuestión Varias materias en una ley. Exacto. Entonces, hay que ver si una vez que se trate esto, automáticamente se puede Una tratar vez una más, reforma del Código y Orgánico lo que vale la pena que Financiero. decir es que, bueno, lo que dice Larry sobre la unidad de materia es importante porque no debiera tener esa aval en la Asamblea. Sin embargo, dadas las condiciones que conocemos en la Asamblea, es muy probable que ahora sí vayan a darle paso a una ley que tiene el 80% de contenido que propuso el presidente Guillermo Lasso en cuanto a zonas francas y a alianzas público-privadas. Gracias por esta aclaración y esta recordación. En verdad olvidaba ese detalle. Hay que reformar la ley para poder tomar la reserva monetaria. Discrepo, pero no tengo mucho conocimiento de técnica legislativa, de que porque este proyecto esté tratando, ese otro que tiene que ver con una cuestión puntual no se puede reformar. María Clara. Cuando volvamos, más elementos de análisis sobre esta nueva propuesta tributaria. La reforma tributaria del presidente Noboa no sube impuestos, corrige algunas distorsiones y crea varios incentivos. No es utilizada para la urgencia de la crisis fiscal. A eso se espera respuesta en cuestión de horas. Vera a su manera.
crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. No nos queda nada de tiempo, 11 minutos y un corte comercial. Vamos a dejar sin efecto el corte comercial, Pedro. Lo reponemos después, ¿ok? Primera plana de la prensa de mañana. Expreso dice: tributos, un salvataje que recicla antiguas propuestas. Mauricio Torres asume Contraloría, pero sigue el riesgo de fiscalización. Hay ventas, pero podrían ser mejor. Tumbaco, la fiesta que honra su identidad. El equipo de Leonardo, el bombillo, y una renovación de jugadores cuestionada. El Universo, el Estado recaudaría 832 millones con propuesta de reforma tributaria de nuevo. Ojo, no enseguida. Mauricio Torres es oficializado como nuevo Contralor. Anuncios comerciales en chino. Asamblea retoma el juicio contra Guillermo Lazo, otro policía asesinado en Esmeraldas, y el sector de la Kennedy Vieja entre las zonas con riesgo de inundación. El Diario, la UNACE libera a otro secuestrado en Manabí. Caos vial en Puerto Viejo. Autoridades dicen que la gripe aviar está cercada en la zona de brote también de Manabí. Y en la ruta Manta-Panamá, Copa volará martes, miércoles, viernes y domingo. Qué bien, y va a incrementar 2 vuelos más. María Clara, con esto cerramos. En las últimas 24 horas, el ex ministro de Economía, Pablo Arosemena, se ha dedicado a refutar indirectamente lo que el gobierno asegura respecto al estado en que recibió la economía, citando las siguientes cifras. A la fecha hay 184 millones de dólares en la cuenta del Tesoro. Bien, el 24 de mayo del 2021 habían 65 millones de dólares en la cuenta del Tesoro, fuente Ministerio de Finanzas. Es decir, había 1/3 de lo que actualmente hay. A la fecha hay 2.885 millones en atrasos, pero en mayo del 2021 los atrasos eran 3.635 millones de dólares. El crecimiento económico en el año 2021 fue 4.2, en el 2022 fue 2.9 y en el 2023 está proyectado 1.6. El promedio del 21, 22, 23 es 2,9%. Pero antes de ese crecimiento económico, en el año 2019, el crecimiento económico fue 0, antes de la pandemia. Por último, el indicador de deuda pública total en relación al Producto Interno Bruto. En mayo del 2021 fue 56%. Este año cerrará en 49%. Disculpe que en algún momento el audio del video, no sé por qué, no se oyó, pero en caracteres se veían los 2 o 3 argumentos que se le escaparon ahí al exministro de Economía. Con esto quiero cerrar. De la propuesta legislativa, Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, hemos hablado bastante y de lo más importante, aunque no suficiente. Entonces, para cerrar, quisiera transmitirle al país una idea respecto a si es cierto, como el gobierno dice, el nuevo, que hemos encontrado la economía en el peor momento, o no es tan malo, como dice Pablo Arosemena, y mejor que algunos indicadores comparados como lo recibieron de Moreno. Economista Marco Flores. No, yo no coincido con esa apreciación. Yo creo que este probablemente es el peor momento que ha tenido la economía en los últimos 40 años. Y en las apreciaciones del ex ministro de Finanzas hay varios errores, ¿no? Uno de ellos, el principal. El gobierno del señor Lazo no recibió la economía con déficit de 7%, sino con superávit. Lo que tiene que hacer el señor Arosemena es abrir la página web del Banco Central y ver cuál fue el déficit del gobierno central y del sector público no financiero. Ahora sí, la misma economía. Todos sabemos cuál es la situación. Lo importante, y que no hemos tratado en el programa porque no había tiempo, y ojalá alguna vez se lo pueda tratar, ¿qué va a hacer el gobierno actual me refiero,
para generar crecimiento económico, para generar empleo. Este proyecto enfoca el empleo por el lado de la oferta, lo cual es un error en la causalidad, un error bien grave de causalidad. Economista, me comprometo a que haremos eso, pero tiene usted que venir a Guayaquil, ¿ya? Se tiene que pagar el viaje, porque aquí podemos interactuar con mucha más celeridad que por este Zoom, que especialmente con interlocutores como usted me es muy complicado. Su opinión sobre esto último que pedía, ¿no deja tan mal la economía el gobierno anterior? A ver, el gobierno de Guillermo Lasso recibió prácticamente una proyección de crecimiento económico para el 2021 del 3%. Así lo anunció Moreno cuando iniciaron la reforma presupuestaria. Bueno, el crecimiento fue el 4%. ¿Cuánto deja el gobierno de Guillermo Lasso al cierre del 2023? Prácticamente menos del 1.5%. O sea, hay un proceso de desaceleración en marcha que puede llegar al borde de la recesión si este gobierno no hace las políticas adecuadas. De ahí hay un sinnúmero de variables que han mostrado un sinnúmero de desaceleración, exportaciones, importaciones, créditos, depósitos, etcétera, etcétera, etcétera. Usted es parte interesada, pero dígamelo. Yo creo que no es verdad que es el peor momento de la historia de la economía. Sin lugar a dudas es una situación compleja que hay que resolver. El tema fiscal es un proceso en marcha, no se ha terminado de hacer y me parece que es el desafío del nuevo gobierno continuar esa tarea que ya viene de 2 gobiernos atrás, desde Moreno, Lasso, y que debe continuar también con Noboa para impulsar el crecimiento. Lo que sí quiero rescatar y que poco se dice es que también no es el Ecuador, es el mundo que está en un proceso de desaceleración. La economía china, que siempre ha crecido 10%, va a crecer 3%. Eso es menos demanda de producto ecuatoriano. Por lo tanto, también hay que entender que es el mundo en que está después de la pospandemia en una grave crisis también financiera. Señores, y económica. Mil gracias por su esfuerzo de síntesis que ha sido exitoso y de concreción que ha sido mejor, aunque como he dicho, en 24 horas de que se conozca además la reforma, el esfuerzo de ellos es poco, porque son esos sus temas, del mío ha sido mucho, no podemos agotar, sino iniciar el examen de esta propuesta y creo que con mucha solvencia. La parte final, les recuerdo, es solo para responder en sí o no a preguntas muy puntuales que les va a hacer María Clara Triviño. El tiempo se nos viene encima, quedan 4 minutos para las 11. ¿Sí o no, María Clara? Gracias, Carlos. Ahora las preguntas para nuestros invitados, ya saben, respondiéndose en términos de sí o no. Las primeras preguntas son para el economista Francisco Briones. Con la realidad económica actual, ¿cree usted que el próximo año el SRI puede superar en recaudación total los 18.000 millones en números redondos que se impusieron en este año? ¿Sí o no? No. La segunda, la devolución del IVA en lugar de la reducción del 12 al 5% para el sector de la construcción, como se propuso al principio, ¿impulsará a esta área económica como estaba prevista? ¿Sí o no? No. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para el economista Marco Flores. La primera pregunta para usted, economista. Un impuesto a la banca que rendiría, según el banco, entre 4 y 10 millones de dólares por cada uno, significa justo gravamen al récord de ganancias que se han tenido, ¿sí o no? No. La segunda, con una gestión eficaz, se podrían cobrar cerca de 1.000 millones de dólares de juicios tributarios que ya ha ganado el SRI por ese monto, ¿sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para el economista Larry Yumibanda. La primera, ¿es inevitable presentación de un plan financiero al FMI en lugar de un programa de largo aliento dado lo corto del gobierno, sí o no? Sí. La segunda, de todo lo escuchado esta noche y a lo largo del día, ¿cree usted que la única posibilidad inmediata de contar con recursos significativos es tomar al menos 1.500 millones de dólares de la Reserva Monetaria como anticipó el presidente Noboa, que sería su última opción o, en todo caso, el plan Z, sí o no? No la utilización de la reserva. Muchísimas gracias, Carlos. Nuevamente gracias a todos ustedes, a quienes nos han seguido en el Ecuador por distintas plataformas también. Misión cumplida. Esto es lo que el país tiene que empezar a tratar desde hoy, y no telenovelas. Mañana, ¿cómo salimos de la emergencia eléctrica? El jueves, ¿cuál va a ser la política de comunicación? El viernes, medidas para enfrentar la seguridad.
los traidores o las traidoras donde deben estar y a tiempo. Las verdades hay que decirlas a tiempo, no solo cuando convienen a ciertas posiciones. Y en el caso concreto de lo tratado hoy, ha quedado claro que lo único viable enseguida es diferir la deuda al Banco Central, que tomar la Reserva Monetaria necesita una reforma legal, que la propuesta de cambios tributarios, si bien no sube impuestos, tampoco va por donde se debería para estimular la cultura tributaria, disminuir la evasión, y una nueva remisión tributaria solo les da el mensaje a ciertos contribuyentes: sigan trampeando, sigan litigando, que en 3 o 4 años más, por la situación económica del país, les volvemos a perdonar todo menos el capital. Grave para quienes sí pagamos impuestos con puntualidad. A gran nivel y a escaso nivel. Hay un comienzo. La Asamblea tiene que analizarlo con responsabilidad. Y los conocedores del sector económico, como los que aquí me han acompañado, señalar lo bueno, lo malo, lo feo y sobre todo hacer lo que hoy han hecho, abrir otros caminos por donde se puede caminar mejor. María Clara. Mañana a las 22 horas en vivo, tal como lo mencionó nuestro director Carlos Vera, el tema será cómo salimos de la emergencia eléctrica. Por ahora, gracias por su gentil compañía, que tengan buenas noches. Vera, a su manera, llegó gracias al auspicio de